Hola, buenas tardes. Y nada, ¿qué tal? Buenas tardes, Esperen que... ¿Cómo va, profe? ¿Cómo va, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, Por suerte, gracias a Dios, estamos en la lucha. Bien, por ahora. Nada, les decía, si tienen dudas con los trabajos, vi que hicieron del tercer trabajo práctico subido, tuvieron bastantes. Hay respuestas que traté de contestarlas, les dije que si tenían dudas, me recuerden ahora y las contestábamos. Yo encontré algunos, sigo encontrando, perdón, algunos conceptos de por ahí ubicación cuando tenemos que trabajar sobre todo con los ejes. Justamente ahora, con lo que tenemos que ver con plano inclinado, tiene mucho que ver con eso. Hola a todos, Romero, ¿qué tal? Gracias. Tiene bastante que ver con eso, por eso quiero que lo veamos, porque es un tema importante. Si bien va a ser muy parecido, disculpen que cada tanto voy frenando, que leo y voy siguiendo admitiendo gente que va ingresando, pero tiene algunos temas particulares que quizás ayuda a cerrar todo este campo que estuvimos viendo. Ya entramos en la parte de dinámica que está relacionado, ya si bien estamos trabajando con los cuerpos en equilibrio, ¿no? Que dependían de los tensores, las sogas, las fuerzas resultantes. Ahora la idea sería ver un ejemplo, voy a ir ajustando la cámara, pues díganme si, denme un segundito que voy a correr para yo poder ver un poco más. Por ahí no los veo a ustedes 100%, pero puedo ver un poco más el pizarrón. Así, nada, por las dudas que si no, no veo muy bien cómo está saliendo. Acá más o menos tengo el problemita este. Ahí está, ahí lo tengo ubicado, ya lo voy a solucionar en algún momento, disculpen. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahora con cualquiera de los ejercicios? Sí, ahí marqué, no, está bien, marqué donde está, es que me cuesta más modificar por ahora, porque en realidad tendría que conseguir un trípode para poner la cámara, un reflector, algunas cosas tengo, pero no todo, pero falta tiempo. Bien, hoy en día, la verdad que se complicó un poco con esto de la pandemia, yo estoy trabajando muchísimas horas, no me quejo, pero nos lleva todo mucho más tiempo que lo que llevaba antes, sinceramente es la realidad, no pasa nada igual. Esperen que seguimos admitiendo, que por ahí aparecen 2 o 3 personas de golpe y no puedo, ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, ¿alguna duda? ¿Quieren preguntar algo de los ejercicios? Si no, ya nos metemos con plano inclinado. Por favor, si tienen dudas, pregunten, hablen, escríbanlo en el chat. Ahí lo corro. Bueno, la idea de hoy sería... Esto se llama, perdonen, ahí está. Esperemos que se vea bien. Plano inclinado, ¿a qué nos referimos? Justamente tal cual, como la palabra lo dice, supongamos que tenemos la superficie, ¿no?, del terreno, que podría ser la tierra o cualquier parte de la superficie, y algún cuerpo, o dos, en este caso vamos a trabajar con dos ahora. A esto le llamamos plano inclinado. Podría ser una rampa, ¿no? Una rampa para subir un acceso, podría ser una rampa para subir algo a una carga, por ejemplo, no sé, en un camión o en un vagón, en cualquier parte. Obviamente, sabemos que si presentamos alguna figura sobre el plano, y obviamente estamos expuestos a una aceleración de la gravedad, va a tener una consecuencia, ¿no? Esto. Por eso les decía que, si bien esto es parte de toda la parte que hablamos de cinemática, que corresponde a la parte de estática y dinámica, esto ya entra en la parte de dinámica, porque si observan, si yo pongo una pieza sobre acá, depende del ángulo que haga, esta pieza puede caer o quedar ahí, ¿no es cierto?
O sea, si yo subiría el ángulo, esto caería, quizás ya caería ahí. Sabemos que según Galileo es independiente de la masa del objeto, ¿no es cierto? Pero sí tiene que ver con la aceleración de gravedad y cómo esté en este caso el plano, ¿no? En base a eso, ¿se acuerdan que teníamos anteriormente? Decíamos que si pongo una caja sobre una mesa, voy a tener la fuerza peso que actúa y la fuerza normal, que es la fuerza contraria a la fuerza peso, ¿no? Que hace, bueno, esto tendría, las flechas salieron mal, disculpen, salieron bastante espantosas, pero tendrían que ser iguales, porque me va a devolver la misma fuerza que está haciendo este objeto de acuerdo a la aceleración de la gravedad, ¿no? Me va a devolver la misma fuerza hacia arriba. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? Bueno, el tema es que si el plano cambia, acá vamos a tener dos cosas. Primero, el plano del terreno, donde puede estar la rampa, o el plano inclinado propiamente, y el plano inclinado, ¿no? Como decíamos, que entonces, fíjense, acá hay un tema, porque si ustedes lo observan, esto va a tirar un poco para acá y un poco para acá. Lo estoy diciendo así, medio vulgar, pero como para que se entienda. En realidad hay una descomposición, la fuerza peso va a ser igual, pero ahora va a pasar, ahora lo voy a hacer más prolijo y más claro, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre y vamos a trabajar con eso para que se entienda bien los ángulos, porque acá pasa algo. Vieron que siempre decíamos que todo lo que estaba con el eje X es el coseno y todo lo que estaba con el eje Y es el seno. Bien, pero eso acuérdense que según la circunferencia trigonométrica, cuando tengo el ángulo corresponde, o sea, esto que vemos acá, que sería el lado opuesto al ángulo, corresponde al seno, o sea que tenemos que seno es igual, ¿se acuerdan? A opuesto sobre hipotenusa, que esa es la relación para sacar el valor que tengo ahí. Y el coseno, ¿se acuerdan que es correspondiente al ángulo adyacente sobre hipotenusa? O sea, lo que pasa es que si trabajamos en un plano normal con los ejes de coordenadas, siempre va a coincidir que nuestro eje X o Y va a ser exactamente igual correspondiente al seno y al coseno, ¿no? Vamos a tener el coseno acá, ¿por qué? Porque es el adyacente al ángulo. Pero quiero remarcar que esas relaciones que alguna vez se le ocurrieron a Pitágoras, y a más gente, ¿no? Lo que más sabemos es de él, pero obviamente había mucha gente trabajando con esto, corresponde a esta relación principal. Y de ahí vemos que, claro, si el coseno es lo tomamos como el adyacente dividido la hipotenusa, en este caso nos va a corresponder al eje X. ¿Está bien? Esto es lo que veníamos trabajando, no sería nuevo, es lo que veníamos trabajando hasta ahora. No digo nuevo por mal, ¿no? Pero quiero decir para que lo refresquen, lo tengan en la memoria, simplemente. El tema es que si tenemos... Esto no había problema, si yo quiero acá pensar qué fuerza actúa, en el eje X no actúa ninguna, en el eje Y sí actúa la fuerza peso y la fuerza normal. Ahora acá, el tema es que esta fuerza peso va a sufrir una descomposición porque, en realidad, la fuerza peso habría que marcarla desde el centro del objeto. La fuerza normal no va a ser perpendicular a donde está, a la base de donde estaría la rampa, o la base de donde estaría el primer plano, por ejemplo, ¿ven? Porque acá ya tenemos como si fueran dos figuras separadas, porque esto puede moverse. Es más, o sea, tendría que estar hecho para que se mueva. La normal va a ser perpendicular, como era acá, a la superficie, pero donde está apoyado el objeto, o sea que esto va a salir así. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, si quiero trabajar con esta caja, por ejemplo, o esta masa de este objeto, que está en este plano, pero a su vez este plano está apoyado en el otro, porque la fuerza-peso, acuérdense que es de la aceleración de la gravedad, ¿se acuerdan que fuerza-peso es
la masa por G, G es la aceleración de la gravedad, 9,81 metros sobre el segundo al cuadrado, y la masa del objeto, obviamente, si la masa o la gravedad cambia, cambia la fuerza-peso. Obviamente, mientras estemos en la Tierra, la fuerza de gravedad no cambia. Pero bueno, esto nos lleva a que la fuerza-peso hay que descomponerla. Si yo acá trazaría, ahora voy a hacer un diagrama un poco mejor todavía, porque necesito, bueno, que se vean algunas otras cosas, ¿ves? Si yo haría acá como si fueran estos dos planos, y a su vez tendría este, no quiero ni marearlos ni nada, esto lo voy a borrar, esto total ya lo sabemos que es normal. ¿Ven qué sucede? Si este era nuestro eje X del plano donde estaba la rampa, en realidad, o sea, la fuerza de gravedad sí va a tener relación con este plano, porque eso no cambia, pero ahora mi eje X va a aparecer acá, ¿se entiende? Y el eje Y va a estar desplazado, porque va a ser este. Entonces esta fuerza-peso va a tener una descomposición de acuerdo a la normal, y ahí ya cambian algunas cosas. Esto, para que se vaya viendo, igual está quedando grabado. Pero la idea era armar primero, voy a ir parte por parte para que vaya quedando grabado, tratar a ver si lo puedo hacer lo más prolijo posible. Igual el pizarrón es chico, pero voy a tratar de que vaya entrando y después hacemos un ejercicio referente a esto. Yo después les voy a dejar un ejercicio similar para hacer, sí, alguien, no sé si preguntó a alguien. Sí, yo, profe, si bien calculo que no va a dar el ángulo que se forma entre el eje X y el eje Y, eso lo estipula ahí cuando el diámetro de ángulo, no sé si se entiende. Parece que no te entendí bien porque hay como un acople, discúlpame, ¿eh? Me decías que no va a dar el ángulo. Claro, le digo que cuando nos den el problema o nos plantea un problema, porque ahí es como que se corre y forma un ángulo Y y X. ¿Esa magnitud no la va a dar en el ejercicio? Mira, ahora va justamente, exactamente lo que estás diciendo. Sí, igual vos pensalo, más allá de lo que yo te dé, pensate que esto puede ser una situación en una rampa, no un problema que ustedes a futuro pueden tener que solucionar. Yo lo que quiero, lo que quiero principalmente es que se entienda cómo lo descomponemos. Ahora yo te voy a explicar cómo se descompone esto, de acuerdo a esto que está acá. Creo que se ve bien. Ven que ahí perdí la imagen mía del pizarrón. Se ve bien, profe. ¿Se ve? Sí, se ve bien, profe. Va, porque tenía Profe, bien. consulta, profe, consulta. Sí. Entonces el eje Y va a ser en relación a donde te quede la fuerza L, la fuerza normal. Mirá, sí, en parte. Mirá, voy a borrar, imagínense que tenemos esto. Voy a plantear el problema que vamos a hacer más chiquito para que entre. Vamos a suponer que tenemos acá una porea. Supongamos que no hay rozamiento. Acá tengo un objeto, más a uno, le pongo acá una cuerda, y acá otro objeto colgando, más a 2. Y acá un ángulo de 30 grados. Pues esto puede variar, ¿no? Yo ya tengo más o menos armado una idea con esto. La idea es saber, por ejemplo, lo que vamos a tratar de averiguar, si tenemos esta situación, ¿qué pasa? Por eso vamos a descomponer ahora parte por parte para poder trabajar esto, ¿no? Pero si yo apoyo esto acá, bueno, ¿qué pasa? Se cae para acá, o sea, el sistema trabaja así, hacia este lado, y esto se arrastra a la otra porque el ángulo está por muy pesada, se la lleva, y la arrastra. Sí, pero según el peso que tengan las dos. Claro. Según el peso de cada uno. De la masa de los objetos y del ángulo. Acordate, Claro. si tuviera algo apoyado, por ejemplo, acá, lo empiezo a levantar, ves si hay un punto que la fuerza de rozamiento no lo puede soportar, pero ven que hay una parte que por ahí lo aguanta. Bueno, eso es el rozamiento. Ajá. Si yo avanzo con el ángulo, el objeto pierde, por eso tenemos que ver también la fuerza de rozamiento, que es importante, que la fuerza de rozamiento simplemente si la rampa tuviera y yo calculo, porque se me ocurre, ¿no? Esto uno tiene que, antes de armar el ejercicio, tiene que plantear la situación de cómo
va a trabajar las fuerzas. ¿Qué restamos? Por ejemplo, si la tensión de la cuerda menos la masa 1, por ejemplo, bueno, primero hay que trabajar con los dos cuerpos separados y, por ejemplo, plantearse de que, bueno, yo puedo pensar que el sistema va así, que cae para acá o que cae para allá y eso hace que cambie todo. O trabajo de una forma o de la otra, pero tengo que trabajar siempre de la misma manera. ¿Se entiende? La otra cuestión es que, no sé si se va entendiendo, no quiero que sea, no es tan complicado esto. Con todo lo que ya vimos, van a ver que lo podemos sacar sin problema, pero quiero como planteamos antes, yo les decía de los ángulos, que si tenemos por ejemplo, no sé, si acá, en este espacio, hay 30, bueno, sumo 120 y trabajo tranquilo. Esto no o sea, acá no voy a aplicar eso, pero van a ver que hay algo similar. A lo que voy, bueno, planteo el sistema de referencias. También, no sé si ya lo hablamos, creo que no. Para estos casos de dinámica, se considera, por ejemplo, si tengo sentido horario, no se habla de si gira hacia la izquierda o si gira hacia la derecha. ¿Por qué? Porque eso va a depender de donde uno lo vea, ¿no es cierto? En cambio, siempre se habla en este sentido de sentido horario, obviamente un reloj analógico, o sentido antihorario. Si es el sentido horario, lo vamos a considerar negativo, y si es antihorario, se considera positivo. Estos son, a ver, son convenios, ¿está bien? O sea, lo mismo que los ejes. Nosotros planteamos que este es el cuadrante 1, el 2, el 3. Bueno, en este caso, fíjense que esto se tuerce todo un poco, pero siguen siendo los mismos cuadrantes. ¿Quién es positivo de quién? ¿Se acuerdan que lo vimos en la otra clase? Que eso influye cuando yo les decía, ojo, que si tomo el ángulo de acá, calculen el coseno negativo porque está del eje para acá, pero el seno no, o tomo los 120 y me da sin problemas. Bueno, ese tipo de cosas son todos convenios. La física en sí estudia los efectos naturales. Por ejemplo, cuando Newton escribió su libro, 1670 y pico, se llamaba Principia de Mathematica Naturalis, en latín, y nada, hablaba de los principios de la naturaleza, ¿no? Y sin embargo estaba haciendo las leyes que hoy llevan su nombre, que es física pura. Pero bueno, voy a que la física estudia el comportamiento de las cosas naturales, de la naturaleza en sí, pero hay partes que son convenios, ¿no es cierto? Esto es un convenio, se usa de esta forma. Por ejemplo, ven, si yo trabajo, pienso que va hacia acá, entonces voy a hacer, por ejemplo, no sé, la tensión de la cuerda, que va a estar acá, menos la fuerza que va a ser en X hacia abajo. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin contar la fuerza de rozamiento, que sería otra cosa. Pero esto, acuérdense que la aceleración de la gravedad va a tirar, entonces yo hago TC menos PX, por ejemplo, que va a ser la descomposición de la fuerza peso en X, que ahora vamos a ver. Y si lo pensara al revés, por ahí haría PX menos TC. ¿Se entiende? Por eso digo que es muy importante aclarar hacia dónde voy a hacer el ejercicio. O sea, yo voy a pensar, por ejemplo, bueno, pienso que esto cae para acá, ¿por qué? Y porque se me ocurre que cae para ahí, porque el ángulo es chico, lo que fuese. Ahora, eso no importa. A lo que vamos a llegar con esto es que, a ver si el sistema está en movimiento, si se mueve hacia dónde, o si está en equilibrio y está ahí quieto, que también podría pasar, ¿se entiende? Podríamos variar el ángulo, las masas, como dijeron, y el sistema podría estar ahí, colgando, y estaría, en ese caso, las fuerzas serían, la sumatoria sería 0. Vieron que siempre hablamos de sumatorias de las fuerzas, en X, pero acuérdense que fuerza es masa por aceleración. Lo que hablábamos varias veces, ¿no? Que si tengo un objeto, se le aplica una fuerza, agarra una aceleración, acuérdense que se frena por la fuerza de rozamiento, que es lo que no se creía antiguamente, después eso cae
cae 2000 años después, ¿no? Pero bueno, todo un tiempo se estuvo pensando que el carro se frenaba porque se le dejaba de aplicar fuerzas, y en realidad era al revés. Es que se frena porque se le aplican fuerzas, que son las fuerzas contrarias, que en este caso sería el rozamiento. Acuérdense que esto uno lo tira en el espacio y un día está comprobado y no para. No para hasta que no se choque con algo, ¿no es cierto? Uno le aplica una fuerza y sigue. Después, si podemos, tengo un simulador también, a ver si lo podemos trabajar un poquito con el rozamiento, a ver si llegamos. No, ese que les pasé, que es PET de la Universidad de Colorado, que aparte son gratuitos, pero no hay muchos ejemplos. Hay ejemplos, algunos son un poco básicos y otros son de otros temas. No encontré de este, si no lo haríamos con este también. Pero bueno, acuérdense que entonces la fuerza o la sumatoria, porque puede ser una o más, por eso decimos sumatoria, puede ser una o pueden ser varias, es el resultado de la masa que tenga el objeto con la aceleración. De acá también podría sacar aceleración, igualmente aceleración nos vamos a sacar de otra forma, ya cuando veamos MRV, vamos a ver la aceleración, pero con de otra manera, otras relaciones un poco más completas. Bueno, a lo que iba. ¿Se entendió más o menos esto de que acá vamos a hablar ahora del plano inclinado y un sistema que podría estar en movimiento o no? Entonces vamos a tratar de calcular, teniendo en cuenta que la sumatoria de las fuerzas también es masa por aceleración, puedo sacar una aceleración y eso me va a decir si se mueve y si se mueve hacia dónde. Por ejemplo, si la cosa está cayendo, no para este lado, la aceleración me tendría que dar negativa. Y si está al revés, se viene para la izquierda, la aceleración me tendría que dar positiva. ¿Se entiende más o menos? Ese es el concepto principal. Esto es dinámica pura, parte, ¿no? También de, bueno, pero lo que iba, voy a ver si se va entendiendo más o menos. Si no, por favor, frénenme. Yo por una cuestión de tiempo, a veces, por eso a veces las clases presenciales, por ahí lo que tiene, por ahí mejor es eso. Acá como estamos con un tiempo medio justo, vamos a ver si podemos hacer como los otros días, hacemos una hora, paramos, 5 minutos y después seguimos. Voy a armar un diagrama de confort libre, un poquito mejor que esto. Esto lo voy a dejar, a ver si... bueno, vamos a borrar todo y ahora lo hacemos de vuelta, para no borrar por parte, que me parece que va a ser peor. Supongamos que tenemos el objeto, ¿no? Lo saco de allá. Yo ahora voy a trabajar voy a dar la explicación primero y después tratamos de resolver un problema de esto, tal cual, algo creo que es más o menos igual. Fíjense, ¿qué veo sobre el objeto aquel que dice masa 1? Primero, hay una fuerza peso, una fuerza normal que es proporcional, es perpendicular a la base del objeto, a cómo está el objeto apoyado, ¿no? El plano del objeto, que no es el plano que va a actuar sobre la fuerza peso, eso es lo que les quería explicar antes. Acá voy a ir anotando, por las dudas. Voy a ver si puedo hacer más o menos, voy a tratar de trabajar con todos los ejes para que vean la diferencia de los ángulos. Fíjense que acá tendría lo que sería nuestro eje convencional, de acuerdo a la fuerza peso, que tiene que ver con la aceleración de la gravedad. Y después los ejes, a ver si los puedo hacer con otro color, estos serían los ejes que corresponden al objeto y al plano inclinado, a la rampa donde está puesto eso, ¿no? Fíjense, entonces, de acá en más, vamos a empezar a descomponer y al punto, así vamos puntualmente a lo que queremos llegar. Fíjense, yo acá voy a trazar para descomponer esta fuerza-peso, porque obviamente, si yo quiero pensar que el sistema, supónganse que a mí, hagamos hacer un ejercicio y se me ocurre pensar que cae para aquel lado. Bueno, ¿qué voy a pensar? Hay una tensión de la cuerda que tira hacia allá. Esto también lo veo, ¿no es cierto? Esto es el sentido, vamos a ponerle, y dirección. Acá sería mejor la dirección, pero ven, es como que esto hace así.
tengo la tensión de la cuerda que tira hacia arriba. Si tomo este sentido, voy a pensar que la sumatoria, voy a ir anotando, después lo voy a volver a anotar por las dudas, la sumatoria de las fuerzas en X, porque bueno, va a ser este eje, acuérdense que este va a pasar a ser mi eje X, y este es mi eje Y o Y, que el otro era este, perdón, y X. Ven que esto es como que tiene, todo se desplaza, ¿no es cierto? Pero acá voy a pensar que la sumatoria de fuerzas en X, si planteo este sentido, va a ser la tensión de la cuerda menos la fuerza peso, pero, ahora sí, en lo que vamos a descomponer, va a ser la fuerza peso en X. ¿Cómo calculo esa fuerza peso en X? Bueno, si descompongo este vector, fíjense, trazo, esto quedó medio horrible, disculpen, tendría que estar un poco más derecho, si no, no parece lo que tendría que ser. Pero si yo trazara con dos escuadras y trasladara una paralela al eje, acá, ¿no? Que quiero lograr, y otra paralela a este eje, acá tengo dos soluciones, porque acá ya tendría mi descomposición, la fuerza X sería la que actúa acá, y la fuerza Y sería la que actúa acá. Ahora fíjense una cosita, si decíamos que el ángulo era 30 grados, es 30 porque hay un ejercicio ahí por ahí también, y aparte es práctico. Si yo tengo acá, a ver si puedo plantearlo, esto lo voy a volver a escribir por este lado para que quede, igual después les va a quedar grabado, pero así lo tenemos a mano. Sentido horario negativo, sentido antihorario positivo. Pongamos que tenemos, para que se vea necesito armar otro, más o menos, ¿no? Pero supónganse que todos sabemos que si acá tengo 30, acá tengo 60 grados, ¿está bien? Porque de acá a acá hay 90. Si yo trazo esto, ¿cuál es el de 30? ¿Este o este? ¿De arriba o de abajo? Contesten, ¿eh? Arriba. El de arriba. El de arriba, profe. Exactamente, ven que este es el proporcional a este y este es el de 60. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo mismo de este lado, si acá yo tuviera, fíjense, ven, si yo tendría que traspasar, si fuera imagínense, el plano inclinado, imagínense como si yo tuviera una cruz, los dos ejes fijos y muevo todo, cuando muevo... Solo que estaría en el cuadrante 3 negativo, el 30 grados que está abajo. Fíjate, mira, si yo muevo todo esto así, fíjense, acá también me desplazo 30, ven que el mismo desplazamiento que tengo acá lo tengo acá, ¿está bien? Entonces acá me quedan 60. Yo esto creo que decías, y acá Claro. me quedan los 60. Ahora, ya con esto puedo tomar dos caminos, que es como hacíamos antes con los 120, ya acá no voy a tener que sumar todo, no lo necesito, porque fíjense que hay una diferencia de el plano de la superficie de la Tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde apoyaría la rampa, donde apoyaría el plano inclinado, y propiamente el inclinado donde apoya el objeto. Son dos cosas distintas. Entonces, fíjense, ¿acá qué me queda? Si vemos estos, acá tengo un ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? Según esto, y acá tendría un ángulo de 60. ¿Por qué marco estos dos? Me interesan porque son los que voy a usar para descomponer esta fuerza-peso. ¿Se entendió esto? Sí, ahora después lo voy a borrar. Creo que lo ven, ¿no? Si yo giro todo, acá me desplazo 30, acá 30, acá 30 y acá 30. ¿Se entiende? Y obviamente la diferencia va a ser 60. Entonces, acá puedo tomar dos caminos. Ahora sí, necesito borrarlo y dejar esto para descomponer esa fuerza. Porque ahora van a ver, muchas veces se dice, sí, pónganlo al revés. Bueno, no es tan así, aunque algo de verdad hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que si siempre decíamos que el seno hacía referencia al eje Y y el coseno referencia al eje X, bueno, acá va a pasar que va a hacer referencia al revés. Exactamente al revés, que es lo que se dice Sí, a veces. el 30 es I, ¿no? El ángulo 30 está en I. ¿Cómo? El ángulo 30 no está en I, acá. Depende. El 60 está sobre X. Este sí, acordate,
No sé si se ve bien ahí, lo vuelvo a poner. Depende, en realidad sí. O sea, pero... Está bien, yo también lo de arriba. Fíjense a lo que quiero llegar. No sé ahí si dijeron algo. Si no me frenan y lo aclaramos, ¿eh? Profe, Sí. se la voy a complicar, pero yo no entendía que en el plano inclinado usted hace la línea punteada a mitad del objeto, ese cuadrado que tiene, y pone X ahí, ¿verdad? A ver si me ve porque estoy por acá. Ahí. Esto, Yo pensaba que X pasaba por la base del objeto, no por el medio. No sé si se me entiende. sí, en realidad, espera, ¿por qué lo hago por el medio? Que no te preocupe eso, no es un tema tan grave. Yo podría hacerlo acá, ¿está bien? Y podría decirte, mira, hago el eje X, pero ¿sabes qué pasa? Que en realidad esto tiene algo que ver con el centro de gravedad, que todavía no lo vimos, pero por eso se toma la fuerza-peso desde el centro del objeto. Entonces yo, en el centro, que sería donde parten o donde hacen el efecto las fuerzas, trazo el eje X, bueno, no lo hago yo, ¿no? Se hace así, y trazo el eje Y. ¿Se entiende? Está bien lo que vos decís, pero Sí. ¿cómo sería esto? Yo te entiendo lo que vos decís porque, obviamente, si lo veo acá, pienso que mi eje X sería este, no está mal, pero ojo que bien planteado en forma correcta sería esto, porque lo tomo desde el centro de masa, que de ahí va a salir el centro de gravedad. El centro de gravedad tiene que ver según cómo acomodamos, ¿no? Siempre hay un centro de gravedad que depende, bueno, por eso a veces se caen algunos árboles por las raíces o mal crecimiento, la columna, por ejemplo, con los pesos, ¿no? Cómo trabajamos cuando levantamos un objeto con la columna, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con el centro de gravedad, pero lo correcto es trabajarlo desde el centro de masa del objeto, que es de donde parten las fuerzas, donde se considera que están las fuerzas. Si no, el origen de la fuerza peso le quedaría sobre el eje Y. Claro, exactamente. Si yo lo marcaría desde acá, ponele, no sé si se llega a ver, yo disculpen, pero a veces estoy siempre pensando que no sé si lo ven claro o no. Si yo lo trazaría desde acá, y sí, ponele, o sea, tendríamos que, o sea, sería un concepto de interpretación, pero si profundizamos en esto, en realidad es como que vos pensás en el objeto así como está, el cuadrado este, lo más lógico, vos pensás que, ¿cómo si esto cae? Lo más lógico que sería que, si lo tomo de acá, no sería su centro de masa, ¿ves? Porque si yo tomo el punto, mira, lo voy a hacer más grande para que se entienda y no así no trabajo con eso. Si yo lo tomaría desde acá, que sería la mitad del eje que vos me decís, fíjate, si yo corto esto, ¿es su centro de masa? No. Y no, realmente no, profe. Claro, No. claro, ¿entendés? Por eso lo trazo desde acá. Si uno tendría que decir, bueno, a ver cuánto pesa esto, acordate que no es la masa, ¿no? Está bien que usamos mal conceptos durante años, pero la masa es una cosa y el peso es otra, porque esto me lo llevo a la luna y pesa menos y la masa no cambia. Parece una tontería, pero hoy en día es 100% de realidad. Y pensá que esto va a tener, el centro de masa tiene una relación con el centro de gravedad que va a ser, si yo soltaría esto, bueno, caería de una forma u otra, dependiendo del rozamiento, varias cosas, pero acá creo que se ve claro, en cambio, si yo lo hago acá, y bueno, ahí sí, más o menos está, y lo mismo para el otro. Creo que acá con esto Sí, profe, quedó Sí, se entendió, se entendió. está buena. Digamos, porque si no nos vamos a terminar confundiendo más, por favor. Yo disculpen que por ahí hay veces que avanzo y por eso me escapa algún concepto. Hay veces que me acuerdo después de una clase, uy, pucha, no hablamos de esto, no trabajamos esto otro. Quizás estuvo, quizás hizo falta o no, eso es independiente, pero si ustedes me van haciendo preguntas, no me molesta para nada, al contrario, porque ahora esto me sirvió, porque por ahí esto si no alguien no lo ve y le parece que es así, punto. Y sin embargo, no está desde ahí por casualidad.
¿Se entiende? O sea, está ahí por algo. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? En física, para bien o para mal, a mí no me disgusta para nada, al contrario, pero para bien o para mal, voy agrandando para un cachito porque agrando la pantalla si veo más. Profe, Sí, decime. ¿me puedo sacar una duda? Sí, dale, así vamos con esto. Antes de ir con esto, que esto es... Porque entonces, para ver si lo entendí, todo eso Sí. que va girando ese plano, el ángulo de 30 grados, digamos, sigue estando en el cuadrante 3 de lo que es... Depende cómo lo mires. Acordate que en estas cosas todo depende de un punto de referencia. Esos son los apuntes también que le quería subir a la ley de Newton, que habla exclusivamente de que la física, y bueno, sobre todo la ley de Newton, no funcionan si no hay un punto de referencia. Porque si yo lo miro para, o sea, mi ángulo de 30 grados, bueno, ahora borré esto anterior, igual no queda grabado, por vas a poder ver, ¿ves? Pero según como miren, si yo quiero concentrarme, que por eso lo hice en azul, estos dos, que son los que me interesan para saber qué va a pasar con este objeto, fíjate, este es mi eje Y, ya no es este, se desplazó por la inclinación del plano, y el ángulo de 30 grados va a ser este. Que fíjate que es el mismo que yo tendría acá en relación al eje de gravedad. Sí, pero todo es referente al punto de la fuerza del cuadrado que está ahí. Sí, por supuesto. Ahora, Digamos, bueno, el mirá, cuadrante 1 sigue quedando allá arriba, porque se desplazó nada más. Yo digo como para dibujarlo y cuando haces el gráfico que te den los resultados, o no tiene nada que ver. dame tiempo. Vos decís el cuadrante 1 es este. Se desplazó, Sí, ahora sí, sería esta acá, ¿está bien? Pero sí. dame tiempo, porque yo quiero, ahora estamos descomponiendo ya vamos a ir con esto. Esperá. Ah, ok, bueno. Parte. Descomponemos a la fuerza peso, ¿te acuerdas que estábamos con esto? ¿Cómo lo miro esto? A eso voy, ¿no? Generalmente, la gente, por lo general, vulgarmente, o se enseña a veces medio así a grosso modo, acuérdense que todo depende de esto, que por eso no lo borré. Generalmente dicen, tómenlo al revés y ya está. ¿Se acuerdan que decíamos coseno con el eje X, seno con el eje Y? Pero en este caso, fíjense lo que sucede. Que es un poco más complejo que eso. Yo no les voy a exigir, por favor entiéndanlo, todo esto que estamos diciendo, pero se los explico porque es una cuestión de respeto a ustedes, se los explico lo mejor que puedo y lo más completo que puedo, ¿no? Después, bueno, vemos qué trabajamos y qué no, de acuerdo a su carrera. Fíjense, si yo usara el ángulo de 30 grados, yo prefiero, particularmente, para no confundirme, hay libros que están al revés, más uno de esos libros que le subí está al revés. Están los dos formas, creo, pero está trabajado mucho con el otro. Yo podría usar cualquiera de estos dos para descomponer la fuerza peso. Pero supónganse que uso el eje de 30. Igual voy a hacer el ejemplo de los dos. Fíjense, si yo quiero usar el ángulo de 30 grados, ¿por qué yo usaría el eje de 30, el ángulo de 30, perdón? Porque la fuerza peso, como la voy a descomponer, yo voy a considerar el desplazamiento a través de los ejes nuevos. Entonces, ¿quién está entre la fuerza peso, que es la que me interesa, y el eje nuevo que aparece por la inclinación del plano? Es este, no este, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque este por ahí estaría más relacionado con el eje X. Pero acá tengo otro ángulo. Yo lo que voy es que, si yo tomo el ángulo de 30 grados para simplificarlo, piensen que esto es alfa, ¿no? Este ángulo de acá, ahora eso después lo borro para que no genere más confusión por ahí en las líneas ahí. Si yo tomara este ángulo, pensaría, de acuerdo a esto, fíjense que, ¿quién es esta parte? Es el eje X, y sin embargo, observen esto, que el eje X está reflejándose en lo que sería el opuesto del ángulo, ¿se entiende? Porque si este es el ángulo, perdón, este es el opuesto y este es el adyacente. ¿Se entiende? Que esta línea es la misma que esta, que sería el eje Y o Y, y esta línea es la misma que esta, que sería el eje X. ¿Y quién es referente al opuesto? El seno. ¿Lo ven? Es el seno. Entonces, claro, sucede que
si yo tendría que descomponer esto, diría que, supónganse que a esta parte de acá, que sería esto, sería esto, pero acuérdense que esta medida es la misma. A ver si lo puedo hacer con otro color. Quiero que se entienda esto. Bueno, dice revés, creo. A esto, si a esto lo llamamos PX, ¿cómo va a ser PX? Y bueno, la fuerza peso descompuesta en X va a ser el seno del ángulo, al revés de lo que decíamos antes, porque estoy trabajando el seno con X. Por eso dicen, tómenlo al revés y ya está, pero les voy a demostrar que podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas, que no es, la realidad no es solamente que es al revés, sino que tiene que ver con el análisis, ¿no?, de la situación. Sí, por 30. ¿De dónde saco esto? Fíjense, si sé que seno es opuesto sobre hipotenusa, ¿quién es el opuesto acá? Este. ¿Quién es el opuesto? PX. Entonces podemos decir que si PX, fuerza peso en X, es igual al opuesto, ¿y quién es la hipotenusa? Porque el seno va a ser un dato. ¿La hipotenusa quién es? Fíjense, La fuerza peso. Exactamente, muy bien. O sea, la hipotenusa va a ser la fuerza peso. ¿Está bien? Entonces, si yo descompusiera esto, fíjense, si yo digo que seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, gracias a Pitágoras, despejamos y opuesto va a ser igual. Profesor, disculpe. ¿Se ve? No, no se ve. Ah, perdón. No sé si se veía el concepto, pero menos mal que me lo avisaste. Ahora lo hago arriba. Lo que pasa es que no me alcanza el pizarrón. Un minuto, que estaba ajustando acá si yo lo veo. No se llega a ver acá. Muy chiquito, ¿no? Yo lo que voy es que... Sí, profe. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. No el pizarrón completo. Va, gracias. El seno es igual al opuesto sobre hipotenusa. Despejo, fíjense, opuesto me va a quedar seno del ángulo. Acá me faltó escribir del ángulo, disculpen. Por la hipotenusa, ¿no es cierto? Esto es seno del ángulo de Cerza por la hipotenusa. ¿Y quién es? Fíjense entonces, ¿quién es el opuesto? Es PX, es la descomposición del peso en X, de la fuerza peso. Por el seno del ángulo que voy a tomar en este caso voy a tomar 30 grados, y la hipotenusa que es la fuerza peso. ¿Se entiende? Si esto supongamos que, esto me gustaría que me ayuden con alguna calculadora, porque quiero demostrarles que da exactamente lo mismo. Supongamos que, voy a poner cualquier valor ahora redondo, que la fuerza peso vale 100 newton. Si yo tuviera un ángulo de 30 grados, esto hago 30, no tengo nada, trabajo con lo que encuentro acá. Acá lo importante es ver cómo trabajo con esto. Fíjense, si yo hago, bueno, el seno de 30 sabemos que es 0,5 por 100 me daría 50 newton. ¿Está bien? Esto es 100 newton por 0,5, que es el seno de 30. 0,5 la mitad me da 50 newton. Ahora fíjense, este es un caso. Yo generalmente uso este, a mí me da igual, cualquiera puede usar el que quiera. ¿Por qué uso este? Bueno, primero porque yo considero que es el mejor ángulo para tomar, porque está 100% relacionado entre los dos ejes que me quedan, porque de acuerdo a este saco seno y coseno. Ahora vamos a terminar primero, iba a hacerles el otro ejemplo, pero vamos a hacer PI, esto lo puedo borrar, ¿se entendió más o menos? ¿Por qué es por uno? Porque tiene que ver con el opuesto. Espere que copie un cachito. Espere que estoy copiando. Sí, Espera que copie. Bueno, sí, disculpen. Ahora vamos a trabajar con el mismo ángulo la descomposición en I, para que vean también dónde sale. Esto quizás, las dos partes más importantes, para que no se asusten si había algún miedo, que ya lo más complicado es esto, es entender cómo planteo la situación. Puedo pensar lo que es al revés, sí, pero ojo, tengo que tener en cuenta este ángulo, no este. Ahora vamos a ver. Y lo otro es el sistema de referencia de cómo voy a pensar que la cosa se mueve, ¿no? Que el sistema se está moviendo, ese aparato de pesas o de fuerza o lo que fuese, si pienso que se va a mover o no.
Hay ejercicios complejos donde se calcula cuánta fuerza o qué masa o qué ángulo tendría que tener para que se mueva en una dirección u otra. No vamos a llegar a eso porque necesitaríamos muchísimo tiempo, como les digo siempre, ustedes no es que sigan física, pero bueno, la idea es que tengan una idea del concepto principal general y algún día, si lo necesitan, con un repaso de esto, y ya conociendo el tema, introduciéndose más, después, si se meten, pueden llegar a hacer esos cálculos un poco más complejos, ¿no? Que por ahí sería calcular la masa, como les decía, el ángulo, para que el sistema se mueva en una u otra dirección o se quede en equilibrio. También no podría ser. ¿Seguimos? ¿Lo puedo borrar? Por mí sí. Listo. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es la descomposición, bárbaro, gracias, del peso en I, del mismo ángulo. Voy a trabajar los dos con ese ángulo y vamos a trabajar con el de 60. Quizás lleve tiempo, yo hoy quería llegar a más, pero bueno, vamos paso a paso, me parece mejor. Se trata de llegar bien hasta donde se pueda, pues ya van a ser las 9, ya en un ratito hacemos, dijimos que termino esto, aunque sí hacemos el recreo. Fíjense, la descomposición de la fuerza peso en I, bueno, perdón, si lo iba a hacer con otro color, pero ya está. La descomposición de la fuerza del peso en I, ¿a qué va a ser igual? Acuérdense, si yo tengo que contemplar, recién veíamos esto, ¿no? Que es el eje X se relaciona con el opuesto. Ahora fíjense, ¿con quién se relaciona el eje Y? Que es esto o esto. Bueno, acá se ve claramente. Este es el adyacente. ¿Y quién es el adyacente? El coseno. ¿Se entiende? Ya no hay, o sea, también va al revés, por lógica, ¿no? Si es al revés para uno, es al revés para los dos. Entonces, de acá, y obviamente, también si tenemos que, voy a hacer toda la descomposición paso a paso. Si tengo que coseno es igual, coseno del ángulo, ¿no? Es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, despejo, y esto me va a quedar que el cateto adyacente es igual al coseno del ángulo por la hipotenusa. Esta es la relación o la fórmula que me quedaría. ¿Y quién es el adyacente acá? Fíjense, es PI, porque sería la descomposición de la fuerza peso en el eje Y. Literalmente, en nuestro eje Y nuevo, que al sufrir el desplazamiento, ¿ven? Acá aparece entonces la fuerza peso en Y, y acá tenemos la fuerza peso en X. Entonces, si adyacente es PI, lo voy a anotar acá, fuerza peso en Y es igual al ángulo adyacente, y otra vez, la hipotenusa no va a cambiar, va a ser la misma, va a ser la fuerza peso, que ustedes lo dijeron muy bien. Entonces esto me va a quedar, borro esto que ya lo sabemos, esta relación va a quedar que P sub I, por la fuerza peso en I, va a ser igual a el coseno, ahora al revés, ¿no? Que es lo que veníamos trabajando hasta ahora, del ángulo por la hipotenusa, que es la fuerza peso. Y listo, ya tengo las dos fórmulas. Después si seguiríamos, acuérdense que fuerza peso es masa por aceleración por G, M por aceleración de la gravedad, eso pues ya lo vamos a ir sacando. Pero en principio me quedaría esta relación y esta es la descomposición. Esto para el ángulo de, lo voy a aclarar acá por las dudas, de 30 grados, ¿no es cierto? El otro también, ¿eh? Eso sucede en esta partecita, que sería mi tercer cuadrante del nuevo sistema de ejes que tiene el desplazamiento por la inclinación del ángulo, ¿no? Del plano. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe, se va entendiendo. Yo no les pido que ya se sepa todo, no más vale que no, porque no sería normal. Pero aunque sea que se vaya entendiendo paso a paso, después si lo vamos trabajando con las consultas, vuelven a ver la grabación y bueno, más o menos van a ver que yo creo que hasta ahora se fue sacando bastante bien. Yo a veces les corrijo y les marco los errores, no es nada al contrario, ¿no? Yo creo que con el error es constructivo, porque gracias a eso aprendemos.
O sea que básicamente es lo mismo que hacíamos al principio cuando el objeto no tenía un plano inclinado, pero ahora utilizamos los planos inclinados nuevos y por eso reemplazamos en las proyecciones el coseno y el seno, que antes usábamos para los ejes. Sí, señor, pero está perfecto lo que dijiste. Eso es lo que generalmente se dice. No usamos el raíz y está, pero ojo, que no es tan fácil. Eso va a funcionar siempre que uses este ángulo. ¿Por qué te digo eso? Mira, si copiaron o si puedo borrar esta parte, esto no lo voy a borrar, porque lo necesito, pero voy a borrar esto. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo? Perdón que no... Sí. Algo, profe. Borre. Bárbaro, esperen que estaba acá, que había algo que molestaba. Ahí está. Miren, ¿por qué les explicaba todo esto? O sea, que no es, o sea, es así, pero hay otro camino, no quiero confundirlos ni nada, ¿eh? Pero como les decía antes, igual esto va a quedar grabado, se puede volver a ver. Hay otra forma, sí, por eso digo que no es tan simple, para que sepan la realidad, si no van a decir que les va a parecer que uno habla las cosas a medias, no lo digo eso medio en broma, pero sería verdad. Fíjense, todo eso funcionó usando este ángulo. Yo generalmente uso este, no es que sea el correcto, pero a ver, para mí me es más fácil porque veo todo, lo veo un poco mejor, digamos, de esa forma, y creo que es más a mano, y por eso generalmente se hace así, o sea, sin ir más lejos, realmente el secundario dice, sí, bueno, al y ya está. Pero fíjense una cosa, si yo no usar este, si decimos que PI es lo mismo que esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que esta distancia tiene que ser la misma que esta, eso no puede variar. Y esta que está acá es la misma que esta. ¿No podría usar este ángulo? Sí. Pero ojo, este es de 60. Y acá la cosa cambia. Fíjense, si yo usaría este ángulo en vez del de 30, ¿cómo sería la cosa? Si ya el ángulo en vez de estar acá, está acá, ahí me cambia todo, porque van a ver que hay otra visión. Por eso les digo siempre que en física todo está relacionado o tiene que ver en base a un punto de referencia. Fíjense, si este es mi ángulo, ojo que acá es más grande, este ven que ya se ve, es más ancho que este, más o menos salió, porque tiene que ser, tendría que ser el doble, pero bueno, 60 grados. Fíjense, si este es mi ángulo, ¿qué ves acá? Profe, entonces, ¿siempre hay que agarrar el ángulo más chico? ¿Cómo? ¿Uno más chico? No, digo, ¿siempre hay que agarrar el ángulo más chico para...? No, eso es lo que estaba explicando, eso es no. lo que hago yo. Vos podés hacerlo de este camino, pero ojo, ya terminamos con esto y paramos. Denme en 5 minutos y cerramos esto, porque si no va a quedar inconcluso. Pero, profe, perdón, 2 segundos, pero no tenemos que usar el ángulo del que nos dé la medida de la rampa, o sea, por ejemplo, ahora nosotros estamos calculando que la rampa tiene 30 grados. Pará, sí, pero en base a que tiene 30 grados, vos podés usar este o este. Si esto tuviera 40, y bueno, acá tendrías 40 y acá 50. ¿Se entiende? Y podrías usar cualquiera de los dos. Más vale que sí tiene que ver con la rampa, pero el ángulo de desplazamiento del suelo, de la rampa, hacia arriba, es lo que hace que acá haya 30. Si acá hubiera 40, acá habría 40 y acá habría 50, en vez de 60. ¿Se entiende? Si acá había 25, acá habría 75. Ah, claro, siempre y cuando los dos componentes que usemos, o sea, los dos ángulos que usemos den 90, está bien. Exactamente. Sí tiene que ver, es buena la pregunta, ¿eh? Pero por eso, todo depende de dónde uno se pare y cómo lo vea. Lo que pasa es que no puedo aplicar lo mismo si lo veo desde acá para allá o al revés, ¿no? Eso se entiende. No puedo aplicar el mismo concepto, más vale, o sea, como si voy en una dirección y quiero volver. Pero bueno, fíjense, si acá tenemos, vamos a terminar con esto y paramos, pues, aunque sea 5 minutos un poquito más tarde, pero déjenme por favor así, porque si no por ahí va a ser más complejo. Fíjense, si yo uso este ángulo, ¿quién es el opuesto? ¿Ven que está acá? El opuesto, ¿se entiende esto? Por favor, si no, díganme que no. Pero ven que acá está el ángulo, este es el opuesto. ¿Y el opuesto a quién corresponde? Al seno. ¿Y dónde lo veo acá? Con el eje Y. Entonces acá puedo usarlo exactamente igual. Voy a simplificar todo lo que hice antes, pero fíjense, acuérdense que opuesto es seno por hipotenusa, que sería seno por la fuerza peso. Entonces acá podríamos decir que PI
con este ángulo, este PI, sí está relacionado con el seno, porque es el opuesto. Entonces esto sería seno de ojo de 60 grados por la fuerza peso. ¿Se entiende? Y si tendría que descomponer en X, ya más o menos muy simplificado. Sería el coseno de 60 por la fuerza P. O sea, acá sí usaríamos igual que siempre. ¿Por qué? Fíjense, porque el ángulo es otro y tiene otra visión totalmente distinta. Como el ángulo ahora está acá y no ahí, entonces, fíjense, ¿quién es el adyacente? Y bueno, el adyacente, ¿quién es? PX. PX, y acá hace referencia al coseno. Entonces, PX va a hacer referencia ahora sí al coseno, pero ojo, con un ángulo de 60 grados. ¿Se entiende? Ya no de 30. O sea, o uso uno, o uso esto, cambiado de signo, con el ángulo original, que quizás es el que más corresponde, por eso siempre se hace, ¿ven? Porque, por la posición, y aparte que es más fácil, porque no me hago lío con los ángulos, o puedo usar este, en muchos libros está, pero ojo, acá no cambio, pero sí cambio el ángulo, ¿no? Porque tengo otro punto de vista. Fíjense, si hacemos la cuenta, yo no me acuerdo antes si antes habíamos calculado, creo que habíamos calculado el... Sí, habíamos calculado el seno, que era PX, ¿se acuerdan? PX nos daba 50 newtons si esto era 100. Fíjense, si yo hago coseno de 60 por 100, también me da 50, porque el coseno de 60 es 0,5 por 100, que sería 100 newton, eso me da 50 newton, que es lo mismo que nos dio antes. O sea que puedo hacer, para PX, por ejemplo, seno de 30 grados por la fuerza peso, o coseno de 60, que es su contraparte dentro del cuadrante, por la misma fuerza peso. ¿Se ve? Esto es Coseno siempre positivo, no tiene que ser menos coseno de 60. No, acá no lo usé porque simplemente trabajamos con este ángulo que vemos acá. Ya pensá que no estamos parados en el sistema original y con esto te va a funcionar exactamente igual porque Profe, va más allá de esto, ¿se entiende? Porque el punto va a ser, vamos a ver si este sistema, que ahora a ver si lo podemos hacer después del recreo, aunque sea llegamos a eso, a ver si este sistema se está moviendo o no, y si se mueve, ¿para dónde? Yo ahora acá hay un ejercicio que tiene dos masas iguales, por ejemplo, que masa 1... Profe, ya son 9:10, ¿podemos ir al baño? ¿Cómo? Sí, paramos. Podemos ir al baño, ya son 9:10. Sí, dale, paramos 5 minutos. Creo que esto más o menos quedó. Y nada, esperen que voy a terminar la grabación, así está en dos partes, que me parece que va a ser mejor, porque esta es la principal explicación del plano inclinado, el otro es un ejercicio, simplemente. profe, después le voy a hacer una consulta cuando volvamos. Dale, sí, por favor, anotalo por las dudas, si querés. Voy a parar un minuto la grabación, así se puede cortar en dos, que me parece que es mejor también.